Vamos a compartir la promesa, entrar en su reposo. Venimos compartiendo sobre el reino de Dios. Dios nos llamó a disfrutar de su reino, el cual está en el interior de cada uno de nosotros. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 1. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos capítulo 4, versículo 1, lo repetimos, dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Nos habla de una promesa maravillosa, que es el reposo de Dios. Venimos hablando del reino de Dios. Jesús dijo, venid a mí todo el que esté cansado y cargado, y yo le haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Una vida que solo Cristo el Señor que vive en nosotros nos brinda. Y nos ha llamado para que la disfrutemos. Mas busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y aquí en Hebreos 4 la palabra nos comienza a hablar del reposo de Dios. Dice, permaneciendo aún la promesa. Este versículo lo leemos en 20 años y va a decir, permaneciendo aún la promesa. Lo vamos a leer en 100 años y va a decir, permaneciendo aún la promesa. Y las generaciones que van a estar viviendo en 200 años van a leer ese versículo y va a decir, permaneciendo aún la promesa. Y lo leyeron hace 100 años y decía, permaneciendo aún la promesa. Recuerda que la palabra permanece para siempre. La palabra es viva y eficaz. Oramos que podamos ver que la palabra permanece, que es la misma siempre, que es el camino seguro en cual edificamos nuestra vida. Estamos hablando de lo sobrenatural. Recuerda que esta palabra va para que alumbre nuestro entendimiento y nuestra alma halle salvación, reposo, halle descanso, que halle paz. Eso solo lo brinda la palabra de Dios. Esa vida solo nos la brinda Cristo el Señor. ¿Por qué vivimos en victoria? Por fe. Es la palabra de Dios. Y el versículo nos dice que aún hay una promesa, la cual Dios nos llama, que es de entrar en su reposo. De entrar en su reposo. Es disfrutar del reino de Dios. El versículo inicia, temamos. El versículo Hebreos 4:1 inicia, temamos. Ese temamos no se refiere a tener miedo, de pánico. No. Ese temamos, dice, temamos pues, es una alerta. Tenga cuidado, esté alerta. Dese cuenta. O sea, los que dice la palabra esté alerta, dese cuenta. Tenga cuidado de que hay algo bueno, en lo cual hay una promesa para nuestra vida, y no sea que no la estemos disfrutando. Dios nos llamó a todos a disfrutar de su reino de Dios aquí en la tierra. Eso solo lo brinda la palabra, la gracia. Hacer un alto y decir, no lo estoy disfrutando de ese reposo, no estoy descansando en la palabra. Recuerda que hace 8 días vimos que es por fe, porque el entorno, las situaciones y las circunstancias, mire, hay razones del por qué estar preocupados y angustiados. Pero cuando Dios nos llama a conocer la verdad, la palabra de Dios, y hacemos un alto en nuestra vida, y nuestro yugo, es decir, nuestra guía, es la palabra de Dios, y comenzamos a ser hacedores de ella, pues comienza a suceder lo sobrenatural primero en nuestro interior y luego se manifiesta afuera. Comienza esa vida sobrenatural que solo brinda, recuerda, la palabra de Dios. Siempre ha estado esa promesa desde que Dios le reveló la palabra de gracia, la gracia, el evangelio a Pablo. Comenzó a compartirse el evangelio. Desde ese momento, todo el que escucha el evangelio, escucha la promesa. Y esa promesa, lo primero que tenemos que mirar es quién da la promesa.
¿Quién da la promesa? El por qué nosotros, al seguir lo que dice la palabra, que la palabra sea nuestro yugo, ¿por qué si vamos a descansar el alma y por qué si vamos a entrar en ese reposo? Recuerda que estamos hablando del alma, no un reposo físico, no un reposo de quietud física, no. Estamos hablando de un reposo que es de nuestra alma, que independiente de las circunstancias, nuestra alma esté tranquila, que estemos seguros, que no haya angustia, que no haya preocupación. Y está esa promesa. Pero ¿quién hace la promesa? Es muy importante saber quién la hace. Recuerda que en Tesalonicenses dice que nosotros recibimos la palabra de Dios no como de hombre, sino como realmente es de Dios que actúa en nosotros. La promesa la hace Cristo el Señor, Jesucristo, Cristo el Señor, que es el creador del cielo y la tierra, del universo. ¿Por qué estamos seguros que esa promesa se cumple? Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gracias, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. A través de la Biblia, cuando Dios se revela a nuestra vida, nos muestra una característica de Él, que es la fidelidad. Cuando Jesús dijo, venga a mí, todo el que esté trabajado y cansado, y yo le haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, hallará descanso vuestra alma, son promesas. Y ahora dice que aún permanece la promesa de entrar en el reposo. Está esa promesa. ¿Quién nos la da? Jesucristo el Señor. Y Él es fiel. Dice, fiel es el que prometió. O sea, que Dios lo que promete, lo cumple. Y lo cumple independiente del entorno y las circunstancias. Por eso, para disfrutar de ese reposo, la paz la genera es Dios, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el gozo lo genera Dios, que es un gozo que es independiente del entorno. Esa vida sobrenatural depende de Dios que vive en nosotros. Cada día al hacer lo que dice la palabra, se va a manifestar, se va a ir solucionando las situaciones, porque vamos a estar haciendo lo que dice la palabra y Dios no miente. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, se identifica en la segunda venida quien montaba el caballo y se llamaba fiel y verdadero. Identifican a Jesucristo como fiel. En Deuteronomio dice que Dios es fiel. Dios es fiel. Dice que todo lo que le prometió al pueblo de Israel, todo se cumplió. Dice que todo lo que le prometió a Abraham, todo se ha cumplido. Hoy vemos que Dios le dijo a Abraham que iba a ser una nación grande de él, natural. Y vemos a Israel. Pero también dijo que iba a ser benditas en él todas las familias de la tierra, que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos nosotros? Lo estamos viendo. Dios todo lo que le prometió a Abraham, él lo disfrutó en vida, lo que le correspondía a él, y lo que a futuro le dijo también se cumplió. Dios le dijo que el pueblo iba a estar esclavo y el pueblo estuvo esclavo. Dios le dijo que le iba a sacar y que iba a salir enriquecido y el pueblo, Dios lo sacó y salió enriquecido. Dios es fiel. Dios es fiel porque tenemos que estar plenamente seguros y convencidos de cuál es la palabra la cual Dios está revelando en nuestra vida y que el reino de Dios es real y que nos llamó a disfrutar de esa vida. Recuerda que es más allá de nuestra capacidad. Recuerda que no es doctrina de hombre, ni capacidad de nuestra mente, ni fuerza de voluntad humana. No. Por eso dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El dominio propio, el poder emana de Dios. Y ahí lo fundamental de la relación que hablábamos hace 8 días de tener con Dios para disfrutar de ese reino. Entonces, para entrar en el reposo que nos dice, fiel es el que prometió. O sea, Dios va a cumplirlo. No importa la situación que vivamos, que estemos, pero mire tan difícil la situación en el área de la salud, mire la situación en la economía o la familia, los hijos, mire lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo va a estar mi alma en reposo, tranquilo? ¿Cómo voy a vivir tranquilo? ¿Cómo voy a dormir seguro? ¿Cómo voy a mire la incertidumbre de la economía del mundo? Mire lo que están diciendo. ¿Cómo va a ser posible eso? Porque se vive por vista.
y nosotros debemos de vivir por fe. Porque fiel es el que prometió y Dios genera eso en nosotros, pero es fundamental nuestra relación con Él. Porque esa vida la genera es Dios. Esa vida la genera es Dios, no nosotros. Nuestra parte es leer su palabra cada día. Nuestra parte es apartar un tiempo para decirle, alumbra mi entendimiento con tu palabra. Te necesito, ese es mi guía. Es el único camino seguro como fundamento, que no va a pasar, que siempre va a ser el mismo. Y tiempo para hablar con Dios, de echarle las angustias, hacer las peticiones, dar gracias, es fundamental, porque Dios que prometió lo cumple. Y estamos orando que este año toda la congregación y los que Dios vaya añadiendo, vamos disfrutando de esta promesa, entrar en el reposo. Que interiormente estemos tranquilos. El reposo es como cuando alguien viene cansado o está trotando y se espera ese reposo y descansa físicamente. Espera ese reposo, es quietud. Esa quietud, ese reposo que nos ofrece Jesucristo es en el alma. Afuera vamos a seguir siendo las actividades, las metas, los objetivos. Afuera vamos en el poder de Dios, viendo su gloria en medio de las circunstancias y las situaciones. Pero en nuestra alma, en nuestro interior, vamos a estar tranquilos. Vamos a estar en quietud por el poder de Dios. ¿Cómo consigo ese reposo en mi alma? Pues es por fe. ¿Y qué es por fe? Descansar en el alma. Físicamente espero un minuto y descanso sobre algo. Entonces, yo descanso en este momento sobre un sillón, físicamente. ¿Cómo va a descansar el alma? Venga a mí todo el que esté cansado y cargado y yo le haré descansar. ¿Sobre qué descansa nuestra alma? Nuestras emociones. Esta voluntad, ¿sobre qué va a estar reposada, descansada? ¿Sobre qué? La palabra de Dios. Es por fe. Oramos que hoy nuestro entendimiento sea alumbrado por la palabra. Recuerda que el evangelio no es religiosidad, no son ritos, no son ceremonias, no son penitencias, no son promesas suyas a Dios. ¿Cómo le vamos a prometer a Dios si ya Dios nos dio todo? No, no es nada de eso. ¿Qué debemos de hacer? Es descansar en la palabra, es decir, Dios dice algo y así es. Es por fe. Y eso va a generar tranquilidad, seguridad y confianza en nuestro interior. Esa vida sobrenatural que solo Él da. Ese descansar es en la palabra. Vamos a ver dos historias del Antiguo Pacto donde vemos una persona que no descansa en la palabra y otra persona que descansa en la palabra. En ese momento, Dios, por medio de los profetas, daba un mensaje. En ese momento era la palabra, daba un mensaje, haga esto. Pero hay circunstancias y situaciones que las personas o sí descansaban o no descansaban. Entonces vamos a ver el primer ejemplo, que es que Dios da un mensaje, en ese momento ese es el mensaje a esa persona, y la persona vemos que no descansa. O sea, su alma, su interior no está en reposo. Y vamos a ver lo que sucede. Esta es la historia de Saúl. Es el rey Saúl con el profeta Samuel. Entonces, para hacer el contexto, Saúl está preparándose para ir a la guerra. Para ir a la guerra. Le dijo el profeta que debía esperar 7 días en el sitio y que él iba a llegar para hacer el holocausto. El profeta le dijo, Saúl, espéreme, en 7 días yo llego ahí, yo hago el holocausto, es decir, el profeta tenía que hacer el holocausto hacia Dios para que Saúl fuera con el poder de Dios a vencer a los filisteos. Pero ese holocausto lo debería de hacer era el profeta, que era Samuel. Saúl no. Saúl era el rey, pero eso le correspondía era al profeta. Y Saúl llega el momento y ve que su gente, su ejército, comienza a desertar, se comienza a ir del miedo de los filisteos. Entonces Saúl ve que llega el día, se cumple el día y comienza a pasar las horas del día. Y ya tiene que ir a la guerra, pero él tiene que ir con
el favor de Dios, o sea, con Dios de su lado. Dios diciéndole, yo estoy con usted. Para eso era necesario el holocausto, el sacrificio. Recuerda que estamos hablando del tiempo de la ley. Ahora no debemos de hacer nada, ahora es por fe. Pero había una palabra que le había dicho que quien hace el sacrificio es el profeta y que él tenía que esperar. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Esperar. Pero el entorno lo presionó. El rey vio que su gente estaba desertando y estaba quedando solo. Al frente el ejército de los filisteos. Como siempre, los que venían contra Israel siempre eran mayor número y más fuertes. Entonces Saúl dice, llega a una conclusión. El profeta no llegó, la gente se está desertando, mis soldados, pues yo voy a hacer el holocausto. Llama a hacer el holocausto para prepararse, ir a la batalla. Cuando termina de hacer el holocausto, llega el profeta. Llega el profeta Samuel, acaba de hacer el holocausto y llega el profeta. ¿Qué has hecho, Saúl? Dice, no, profeta, usted como no llegaba, la gente está desertando, pues yo estaba preocupado, angustiado, pues yo hice el holocausto y me voy para la guerra, ya Dios está a mi favor. Y le dijo Saúl, locamente has hecho, le dijo el profeta Samuel a Saúl. Le dijo el profeta, locamente has hecho, porque tenías que esperar, no podía usted hacer ese holocausto. Debido a eso, le dijo el profeta al rey Saúl, dijo, hoy Dios ha quitado de ti el reinado. Dios va a buscar un hombre conforme al corazón de Dios para reemplazarte. Saúl, ¿por qué perdió la posición que tenía? Porque no reposó en una palabra. ¿El qué tenía que hacer? Él sabía, ya le habían dicho, vaya al sitio, en 7 días llega el profeta y debe esperar que él haga el holocausto para que usted vaya a la batalla y ya tiene la victoria. De antemano Saúl sabía que con el holocausto ya tenía la victoria, pero el entorno que vivió Saúl era diferente. En el momento el entorno era diferente. Era un ejército que viene en contra de los filisteos, mayor número y más fuertes. Y sus soldados desertando. Entonces Saúl tomó una decisión por vista. Saúl no descansó internamente en lo que Dios le había dicho por medio del profeta, porque ya tenía la victoria. Ya la tenía, estaba esperando más que llegara el profeta. Pero pasaban las horas y se angustió. Igual nos sucede a nosotros. Hay una palabra y pasan los días. Hay una palabra y pasan los meses. Hay una palabra y pasan los años. Y nosotros llegamos a una conclusión que es hacer lo que nosotros creemos que es mejor y no continuar perseverando en la palabra y descansando. Esperar. Descansar las palabras. Dios dice esto, yo lo sigo haciendo. En ese momento Saúl tenía que esperar que llegara el profeta a hacer el holocausto. Tenía que internamente estar tranquilo, pero no lo estuvo. ¿Sí? Igual nos sucede. Entonces, familia, la palabra dice algo. Entonces, nosotros debemos de descansar en la palabra. ¿Y por qué está usted tranquilo? Porque estoy haciendo lo que dice la palabra. Pero mire el entorno. No, la palabra dice esto y esto se va a cumplir. Dios no miente, Dios es fiel. En cualquier área de la vida. Ejemplo, dice que el diligente prosperará. Si estamos siendo diligentes, en esa diligencia es hacer lo que nos corresponde en todas las áreas, pues esa diligencia no solo es producir, eso es una parte. Cuando llegue lo producido, cuando llegue la provisión que Dios da al hogar, la otra parte de la diligencia es cómo se administra. Porque a veces nosotros pensamos que ser diligente es solo que llegue el dinero, hacer que llegue el dinero. Pero cuando llegue el dinero pasamos a ser negligentes, que compartimos esa meditación en esta semana. Pasamos a ser negligentes y el negligente no hace lo que le corresponde. Entonces, cuando llega el dinero, no hacemos una buena administración de él. Ese ser diligente se refiere a un todo. Si nosotros somos diligentes, dice que prosperaremos. Prosperaremos. Entonces, ahí está lo del presupuesto, lo que estamos hablando de cómo administrar el dinero, ¿sí? De hacer un alto. Todo lo que estamos hablando los miércoles, si somos diligentes, sabemos que ahora puede haber deudas.
Ahora podemos estar en una situación económica apretada, pero si somos diligentes en un todo y vamos haciendo lo que dice la palabra, pues en un año, en 6 meses, en 2 años, en el tiempo de Dios, se cumple. Debemos de reposar en lo que dice la palabra y hacerlo. Al hacer la palabra genera la paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo de él, porque tenemos puestos los ojos en la palabra. Saúl, ¿dónde tenía puestos los ojos? Pues Saúl tenía puestos los ojos en los filisteos, que eran más fuertes, mayor número, y que sus soldados lo estaban abandonando por vista. Se le olvidó que Dios ya le había dicho, usted tiene la victoria, solo espere que el profeta haga el holocausto. Y era en el día, él no le dijo a qué horas, en el día el profeta iba a llegar. Familia, dice que tenemos una promesa, que es entrar en el reposo de Dios. Para entrar en el reposo de Dios es por fe, es en la palabra, hacer lo que dice la palabra en cada área. Y vamos a ver cómo a medida que pasan los días, los meses y los años, cada día disfrutamos más del reposo de Dios, de esa vida sobrenatural internamente, que es su gozo, su paz, la paciencia, el fruto del Espíritu, esa vida sobrenatural, y disfrutamos en la parte externa del reino. Lo demás viene añadido, se va organizando. Dios no nos deja avergonzar, dice la palabra. Dice que nos coloca por cabeza. Todas esas promesas tenemos para nuestra vida. ¿Cómo entramos en ese reposo? Es por fe y es en la palabra. Mira que Saúl perdió la posición de ser rey. Pero no solo eso, sino que llegó a perder ¿qué? La vida. Porque para poder que David subiera, que fuera el rey, pues Saúl tenía que ya no estar sobre la tierra. Porque no reposó. Porque se olvidó de la palabra. Ahora vamos a mirar la otra historia. Esta historia es lo opuesto. Igual, una batalla. Igual, los que vienen son más que los que se enfrentan contra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero la diferencia es que aquí el rey tiene puestos los ojos es en la palabra. Vamos a mirar la historia desde que vienen contra Josafat, que es el rey, vienen Moab, Amón y otros amonitas. Entonces vienen los tres a sitiar al pueblo de Dios. Son mayor número, entonces ellos vienen a hacer una emboscada. Lo van a atacar por varios puntos. Le encuentran a Josafat que vienen a atacarlo. ¿Qué hace Josafat? Pues le pide a Dios. Le dice que ellos son menos y que no saben qué hacer, que necesita de su ayuda, que necesita la ayuda de Dios. Recuerda que en esa época está el profeta, como en la época de Saúl. Entonces Josafat le pide a Dios y por medio del profeta le dice qué tiene que hacer Josafat. Así como Saúl, ¿qué tenía que hacer? Josafat va a recibir algo y ¿qué tiene que hacer? Igual nosotros. La palabra de Dios, recuerda que es nuestro yelmo, es quien nos guía. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debe ser nuestra manera de actuar? Ese fundamento, ¿cómo hemos de actuar? Lo que dice la palabra. Por eso debemos de leerla. Si no leo la palabra, no sé qué dice Dios, no sé las promesas, no sé cuál es el camino que debo tomar. La fe es por el oír y el oír la palabra. Por eso hemos de leer la palabra para saber qué debemos de hacer cada día. Entonces vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 al 17. Y dijo, oíd, Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y lo hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel.
No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Gracias. Recuerda que vienen 3 pueblos y vienen a sitiarlos, son mayor número. Y por medio del profeta Dios le dice, no tema, no se preocupe. Pero es que los pueblos están ahí, ya lo están viendo. ¿Cómo no se van a preocupar si son más numerosos y van a sitiar? Dice, Dios está con ustedes. Y le dice, ustedes no tienen que hacer nada, solamente tienen que salir mañana y avance. Pero ¿cómo así que no tenemos que hacer nada? Son mayor número los que vienen contra nosotros y aún tenemos que ir y avanzar. Pues acábelos allá, pero ¿cómo vamos a ir a la guerra si somos menos? Si nos van a emboscar. Pero recuerda que Josafat había orado a Dios, tenía presente a Dios en su vida. Y entonces Josafat, sin saber, no vive por vista, sino que vive por fe. Recuerda que en esa época no se conocía la palabra fe. Entonces Josafat con el pueblo se enfocan es, ¿qué dijo Dios? No la situación y las circunstancias. ¿Por qué nuestra alma no entra en reposo? Porque nosotros comenzamos a mirar son las circunstancias y el alma no va a entrar en reposo. Mire la situación. Mire la situación social como está. Mire los problemas económicos. Mire lo que está pasando en la parte social. Entonces, el alma, pues, vamos a estar inquietos, vamos a estar preocupados, angustiados, en zozobra, porque pasamos a vivir por vista. Y recuerda, no vivimos por vista, vivimos por fe. Somos el pueblo de Dios. Josafat no vio que eran más, no vio que lo iban a emboscar. Él que vio una palabra que le había dado Dios por medio del profeta. No tema, mañana usted debe salir y avanzar a la batalla, ir a la guerra. Y va a ver la victoria de Dios. En lo natural, imposible. En lo natural, si Josafat viera el pueblo y la situación que él estaba, él no sale al otro día, él no sale, porque va a decir, voy a morir. Igual nos sucede a nosotros. Nosotros leemos la palabra de Dios y dice, ¿qué debemos de hacer? La leemos y dice, ¿qué debemos de hacer? Y resulta que no la hacemos. ¿Por qué? Porque decimos, pues que mire la situación. Mire las circunstancias, mire lo que está pasando. Es más seguro llegar a una conclusión natural que movernos por fe, que la palabra de Dios permanece para siempre. Que Dios es fiel, que se cumple, que se cumple. Pero que hablamos de la relación en el hogar. Entonces el hijo llega a una conclusión que es mi papá, mi mamá me han tratado mal, nunca me han dado nada, él crece, es próspero, entonces yo no tengo que darle nada a mi papá ni a mi mamá porque nunca me dieron nada, nunca estuvieron al cuidado de mí ni nada, pues yo también no. Es una conclusión natural. Pero cuando el hijo o la hija es llamada por Dios y sabe lo que dice la palabra, es independiente de cómo haya sido el papá o la mamá, pues ese hijo lo va a honrar. Ese es un ejemplo, ¿sí? Nosotros no nos movemos por las circunstancias y situaciones. Por ejemplo, en los hogares a veces se generan y pues usted conoce la palabra, pero hay unos familiares y amigos que no conocen la palabra. Y como no conocen la palabra, decir, oiga, Juan está hablando mal de usted. Y mire todo lo que dice. Porque recuerda que para reunirnos y hablar y generar la cizaña, pues eso es muy fácil, eso es lo que hay abundante, ¿sí? Eso es lo que abunda. Entonces no falta en el hogar y tiene una envidia de usted que le está yendo bien en el negocio, en el empleo, que le está yendo bien en la economía y está diciendo esto y está diciendo esto. Pues si usted se olvida de la palabra y comienza a escuchar lo que dice la persona y el entorno y quién es, pues vamos a caer en el engaño. Y vamos a generar resentimiento, amargura, odio hacia ese amigo o hacia ese familiar. Porque alguien nos dijo. Y resulta que el que nos dijo, pues de pronto, o no conoce la palabra, o dos, pues está en la palabra, pero está nublado.
tiene el entendimiento entenebrecido, como nos sucede a cualquiera. Y si escucho a esa persona y se me olvida lo que dice la palabra, no voy a entrar en reposo mi alma. Voy a comenzar a sentirme mal y de pronto a generar más cizaña y de pronto hasta generar ganas de vengarse y a hacer reclamos y entrar a un pleito, una contienda, que es todo el engaño de la carne. ¿Cómo va a entrar en reposo nuestra alma? Pues no. Pero si nos dicen eso y escuchamos, solamente escuchamos y no le damos importancia, pasamos por alto la ofensa, como dice la palabra. El fruto del Espíritu, ¿sí? El amor cubre multitud de faltas. Pues, le escuchamos nomás, ya, pero el alma está en reposo. La paz de Dios, el perdón, el amor. Porque sabemos quiénes somos y que pues conocemos de los deseos engañosos que nublan la mente y todo lo que sucede. Que lo que hace es destruir, muerte. Pero nosotros vivimos en el fruto del Espíritu que genera vida, paz, algo sobrenatural. Segunda de Crónicas 20:20. Entonces, ¿qué hace Josafat? Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Josafat, ¿qué dijo? Creed en Dios y estarás seguro. No viva por vista. Vamos a levantarnos y vamos a ir, pero no vamos a movernos por lo que se ve, ni por la circunstancia, ni por la situación. Crea en Dios y está seguro. Y creer en Dios, recuerda que es hacer lo que dice la palabra. El yelmo es la palabra. Oramos para ir madurando. Nosotros somos un pueblo que no podemos decir, creemos en Dios y no leo la palabra. Pues, ¿cómo va a creer en Dios y no lee ni la palabra? Es imposible. Creer en Dios es hacer la palabra. Eso es creer en Dios. Hacer la palabra. Y el que hace la palabra es el que es escogido de Dios y Dios ha llamado. Nosotros somos escogidos de Dios y Dios nos ha llamado. Hacer la palabra, eso es creer en Dios. No podemos caer en el engaño de lo que repite el mundo. Sí, yo creo en Dios. Ni lee palabra, pues menos la va a hacer. O dice, yo creo en Dios, pero cuando va a mirar el hacer, el actuar, pues hace todo lo opuesto a la palabra. Ese no cree en Dios. Si haces un alto y haces lo que dice la palabra, estamos seguros. Josafat le dice al pueblo, creamos en Dios, estamos seguros. Vamos para adelante. No miremos que nos van a hacer una emboscada. No vea que es que son mayor número. No, Dios dijo que Él nos iba a dar la victoria. Josafat, a diferente de Saúl, estaba en las circunstancias, pero prevaleció la palabra. Prevaleció la palabra y animó a su pueblo. Mientras Saúl los soldados estaban desertando, pues claro, angustiado y preocupado, la gente se fue. Cambio, Josafat animó al pueblo y el pueblo salió y avanzó. Estaban seguros. ¿En qué estaba puesta la confianza de Josafat? Pues no puede estar en él ni en su ejército, porque ellos eran menos, no podían. ¿Estaba en quién? En Dios. Y Dios le dijo que le iba a dar la victoria. Josafat, ¿qué pidió? Señor, viene un ejército en contra nuestra y son más, no podemos, ayúdenos. Y Dios le respondió. Ellos hicieron lo que dijo Dios. Ahora vamos a Segunda de Crónicas 20 del 22 al 25. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud
y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Gracias. Josafat hizo lo que dijo Dios. Josafat salió y comenzó a avanzar. Mientras avanzó al punto de la batalla, Dios hizo el milagro. Josafat hizo lo que dijo Dios. Avance. Cuando llegó al punto de la batalla y miró, ya todos estaban muertos. Todos. Dios hizo que entre ellos se mataran. Y el que quedó, pues se quitó la vida él mismo, porque dice que todos muertos. Cuando llegó Josafat, el problema estaba resuelto. Cuando llegó Josafat al sitio, la situación ya estaba resuelta. ¿Por qué? Porque descansó en la palabra. Él no se fue angustiado. Dijo, estamos seguros, creamos en Dios porque estamos seguros. El reposo de Dios es que en medio de la situación, del diagnóstico de la enfermedad, de la situación económica, del problema del hogar, del trabajo, cuando hacemos lo que dice la palabra, genera seguridad en nuestra alma. Tranquilos. Avanzamos sabiendo que el milagro sucede y nosotros hemos visto los milagros en la congregación. Pues de hecho lo que estamos viendo en la congregación durante toda esta pandemia, hemos visto el milagro y el poder de Dios. Descansar en una palabra, hacer lo que nos corresponde y hemos visto cómo Dios abre, cuida, protege, guía. Su misericordia y amor cada día en nuestras vidas, sobrenatural. Y cada día oramos para que nosotros podamos ser más hacedores de la palabra, hacer lo que dice la palabra y eso genera descanso en nuestra alma. O sea, eso es sobrenatural. ¿Cómo sucede? No se entiende. No, usted hace la palabra y estamos seguros. Dormimos tranquilos. Nos levantamos a hacer lo que nos corresponde cada día y oramos a Dios por ideas, por fuerzas, por todo lo que necesitamos. Pero Dios lo hace. Dice que cuando llegaron ya el problema estaba resuelto. Y recuerda que la palabra dice que Dios nos da más de lo que pedimos y entendemos. Josafat nunca le pidió riquezas a Dios. Nunca le dijo, oiga, y que ese botín venga. No, Josafat ni sabía qué tenían ellos. Josafat solo le pidió a Dios, líbrenos de esos pueblos que vienen en contra porque son mayor número y más fuertes. Solamente pidió eso. Cuando él llegó, lo que él había pedido, Dios se lo respondió. Él no tuvo que hacer nada. ¿Él qué tuvo que hacer? Moverse. Obedecer la palabra, llegar al punto de la batalla. Cuando llegó al punto, ya estaba el problema resuelto. Pero, oh sorpresa, no duró 3 días en guerra. No, él duró 3 días, fue recogiendo el botín. No duró 3 días viendo que su gente de pronto cayera muerta. No, él vio 3 días su gente siendo más enriquecida, llevando el botín a su pueblo. Ese es Dios. Y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Así como le sucedió a Saúl, nos puede suceder. Y así como le sucedió a Josafat, debe sucedernos. No caer en el error de Saúl, sino seguir el ejemplo de Josafat. Dice que está para nuestra enseñanza. Todo lo del antiguo pacto tiene un propósito, una enseñanza de cómo es Dios. La palabra dice que nos da más de lo que pedimos y entendemos. Descansamos ahí. ¿Qué estás pidiendo? Pues descansa que Dios te va a dar más de lo que estás pidiendo. Mira, ten la plena seguridad. Es que Dios es fiel. Y lo hemos visto en la congregación, hemos visto milagros ya cómo Dios ha dado más de lo que la persona ha pedido, de lo que entiende, de lo que espera. Y mucho más va a seguir dando Dios. En la medida que descansemos en esa palabra, que es hacerla. Dios dice, ahí estamos seguros. Dios dice, ahí estoy seguro. Lo que estamos haciendo hoy, así sea virtual, pero así sea virtual, cada uno de nosotros apartó un tiempo, dejó de hacer actividades, dejó de ir a lugares. Está diciendo, mi relación con Dios de escuchar la palabra, aparto un tiempo para escuchar la palabra. Nos estamos congregando como cuerpo de Cristo por los diferentes medios. Llegará el momento en que podemos hacerlo físico y vamos a seguir con el poder de Dios virtual. Entonces, no importa, pero es que aparto un tiempo y nos congregamos para escuchar la palabra. ¿Y por qué lo hacemos? Porque dice, no lo deje de hacer. Y más
a medida que avance estas generaciones. Porque ese que dice, no deje congregarse, y aún más cuando llegue el tiempo del fin, que es el que estamos viviendo nosotros. Porque las cosas, recuerda que ya en los tiempos peligrosos, no externos, sino del comportamiento de las personas, ¿sí? El mensaje del mundo que es totalmente opuesto ¿qué? A la palabra. Y vamos al versículo 30 del mismo capítulo. Dice, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. No era que Josafat fuera un guerrero y muy fuerte y los pueblos de alrededor le dieran miedo de Josafat. No, era Dios. Dios lo hizo, familia. Igual ahora, cuando descansemos en la palabra, mira lo que sucede cuando hacemos la palabra. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 7. Mira lo que sucede ahora al nosotros hacer lo que dice la palabra. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Gracias. Lo mismo. Josafat era un hombre temeroso de Dios. Josafat, en lo que le correspondía a él, que fue la época de la ley, él lo hacía. ¿Sí? Josafat. Nosotros ahora somos del pacto de gracia. Es por fe. Fácil. No hay que hacer ritos, no hay que hacer ceremonias, no hay que hacer penitencias, no hay que hacer promesas. No, fácil. Es hacer la palabra. Dice que sin nuestro yugo, nuestro camino es la palabra y lo hacemos. Usted tiene que estar tranquilo y olvidarse de los enemigos. Usted debe saber quién es. Usted es un escogido de Dios, desde el pueblo de Dios bendecido. Somos el pueblo de Dios. Dice que cuando nosotros hacemos lo que dice la palabra, dice que hasta los enemigos los hace estar en paz con nosotros. Es decir, que Dios hace que se olviden de nosotros. Como Josafat. Josafat no fue el que generó la paz, fue Dios. Igual hoy. Entonces mira ese reposo y ese descanso. Sí, nosotros tenemos que descansar en la palabra, hacerla. Y hay una promesa. A los enemigos, Dios hace que estén tranquilos. Miramos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos. Escucha, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mire lo que le están haciendo, pues que la palabra dice que no nos venguemos nosotros mismos. Porque una persona que comience a pensar en una venganza, pues su alma ¿cómo está? Pues no está en reposo, no está descansada. ¿Cómo está? Pues está turbado, está con odio, con resentimiento. Pues no disfruta el reino de Dios, nada, vive mal. No, nada, cero venganza. ¿Por qué? Porque Dios es tu vengador. ¿Sí? Dios es nuestro vengador. ¿Qué tal persona o algo? Usted lo entrega en oración a Dios y para adelante. Ni hace cizaña, ni habla mal, absolutamente nada. Porque nuestra alma está en reposo, el fruto del Espíritu. Paciencia, amor, gozo, hacia adelante. Dios se encarga de él. Nosotros no tenemos que desgastarnos. Disfrutamos del reino de Dios. Hay una palabra. Pero si se nos olvida la palabra, ¿sí? Y comienza usted a tomar venganza, déjeme la ira a mí. Déjeme que yo me encargo. Entonces descansamos. Son ejemplos del reposo del cual Dios nos está diciendo. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 1 para finalizar. Así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Estad así firmes en el Señor, amados. ¿Cómo hemos de estar firmes en el Señor? Como el ejemplo de Josafat, como el ejemplo de Daniel.
como el ejemplo de José, firmes en el Señor, firmes. No solo estar firmes en la palabra, para estar firmes en la palabra debo de leerla. Debemos de leerla cada día para conocerla, y ese es nuestro yugo, es la guía, recuerden, para que nuestra alma esté en descanso. Recuerda, hay una promesa de entrar en el reposo. Y el versículo que iniciamos, dice el versículo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice, ojo, hay una promesa del reino de Dios aquí en la tierra, de gozo y paz, una vida sobrenatural. Y todos nosotros estamos llamados a disfrutarla, a alcanzarla, a disfrutar. A eso Dios nos llamó. ¿Qué debemos de hacer? Firmes en la palabra. No vivimos por vista, vivimos por fe. El milagro sucede.